¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Paco Espejo, el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Medio Marino, y me toca inaugurar esta jornada. Lo haré comenzando pues, saludándoles a todos ustedes y agradeciéndoles pues, que hayan tenido a bien acompañarnos. Muy buenas tardes. Espero que las jornadas que van a presenciar sean de su agrado, como también espero que lo hayan sido las anteriores jornadas de este ciclo de 4 que hemos preparado y que hoy llegan a su fin. Por tanto, quiero y toca, es importante agradecer a los ponentes, tanto a Javier Sidral como a Francisco José Miñano, como por supuesto a Pedro Fernández, que hayan tenido bien, que nos hayan instruido y que, bueno, pues que nos hayan hecho pasar un rato agradable y además interesante con todos y cada uno de los contenidos que nos han ido trasladando. Muchísimas gracias por vuestra participación. De igual forma, me gustaría pues, agradecer el magnífico trabajo que tanto Antonio Aroca como su equipo, Marina Alonso, pues han venido realizando para, en definitiva, acercarnos en esta labor de difusión y divulgación de la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Yo querría animarles también a que participaran en el futuro en cualquier otra jornada que organicemos. Creo que son jornadas positivas con el único interés de ayudar y de colaborar en el cumplimiento, en este caso, de las obligaciones que emanan de la Ley de Protección Integral del Mar Menor. De esta manera contribuimos, en definitiva, a la mejora de nuestro Mar Menor, que es en lo que venimos persiguiendo, con una ley que en su día costó mucho trabajo llevar a cabo, un trabajo técnico importantísimo, con esa finalidad de protección integral del Mar Menor y empezar a, bueno, pues entre todos, a colaborar y a mejorar el estado del Mar Menor. Me gustaría terminar de manera breve para que de inicio la jornada de la calculadora de nitrógeno, la última, como digo, este ciclo de jornadas, animándoles a que nos trasladen pues cualquier duda o aportación que nos quieran hacer llegar, porque en definitiva el interés que tiene esta Dirección General y la Consejería, y aprovecho para excusar la presencia en esta inauguración del consejero Antonio Luengo, como digo, el interés que tenemos es ser parte de la solución del problema y no ser parte en definitiva de los problemas. Por tanto, como una vez más agradeciendo su atención y deseando que las jornadas sean de su agrado, pues qué mejor que demos comienzo a aquello que están ustedes esperando con tanto interés. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por esta inauguración y por tus ánimos y tus felicitaciones, tanto en el nombre del equipo de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, así como en el nombre del resto de ponentes que hoy no están con nosotros. Pero hoy sí que tenemos de nuevo a Pedro Fernández con nosotros para realizar esta última jornada de este ciclo en relación a una aplicación que se ha desarrollado por parte de la Consejería, la cual creemos que es bastante útil y que es una herramienta para ayudarnos a todo el sector al cumplimiento de esta nueva normativa. Buenas tardes, Pedro, y bienvenido de nuevo a esta jornada, a este ciclo de jornadas. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos. Vale, pues sin tardar más y demorar mucho más lo que va a ser la jornada de hoy, si quieres ya te doy paso y te dejo todos los mandos de este avión. Venga, perfecto, gracias, Antonio. Espero que sea una avioneta, porque si no, esto va hecha peta suelo. Bueno, gracias a todos, espero que todos estéis muy bien. La consejería se ve que se ha quedado sin estampa y yo soy repe, así que lo siento porque algunos si piensan que esta es repetida de la primera, no, esta es la cuarta, ¿vale? Entonces, pero es un problema de estampas, no es de otra cosa. La charla de hoy va a ser enfocada a la calculadora de nitrógeno, que algunos ya la habéis hecho formación específica en este sentido. Yo creo que es una aplicación que se ha puesto a disposición de los agricultores y los técnicos y que estáis usando muy ampliamente por parte de todos, así que nada más que puedo decir que agradecer.
Y en la secuencia un poco de la presentación de hoy va a ser un pequeño vídeo de 2 minutos y medio para contextualizar adecuadamente todo lo que voy a contar yo después, una pequeña presentación PowerPoint con apoyo del directo del cálculo de nitrógeno. Entonces, en este sentido, desear que ya digo que estéis todos bien. La semana con una radiación brutal inspira otra cosa, pero bueno, lo único que deseo es que estéis de mente fresca. Vamos a calcular. Vamos a calcular, vamos a sumar, vamos a medir. Y yo creo que somos ingenieros y los ingenieros otra cosa no, pero de eso tenemos que saber un rato. Así que si os parece bien, Antonio, cargas el vídeo y inmediatamente después pasamos directamente ya a la presentación. Las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario son unas áreas donde el contenido en nitratos de las aguas continentales y o litorales supera los 50 miligramos litro. Para paliar esta problemática ambiental se hace necesaria la aplicación, por parte de agricultores y ganaderos, de una serie de medidas con carácter obligatorio. Veamos un caso real y cómo se debe proceder. Pablo es un agricultor de la región de Murcia cuya explotación agrícola está situada sobre una zona vulnerable. Tiene una superficie de 15 hectáreas que dedica a la producción hortícola. Este año tiene previsto realizar una rotación de lechuga y melón. Antes de iniciar la aplicación de fertilizantes vía gotero, llama a su técnico María para establecer el programa de fertirrigación más ajustado a sus necesidades, cumpliendo con la normativa vigente. Lo primero que María le dice a Pablo es que mande al laboratorio las muestras obligatorias de suelo, agua de riego y de enmienda orgánica que aplicó con tiempo suficiente y anterior al trasplante del primer cultivo de la rotación. Una vez emitidos los 3 informes analíticos, es el momento de proceder al cálculo del balance de nitrógeno. La técnico y el agricultor realizan conjuntamente el balance de nitrógeno a través de la aplicación informática que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia ha puesto a disposición de técnicos y agricultores de forma totalmente gratuita. En la primera pantalla se rellenan los datos básicos de la explotación y las referencias de los diferentes informes del laboratorio para trazar perfectamente el balance de nitrógeno. Las entradas de nitrógeno son 4. 1. Nitrógeno mineral inicial del suelo. 2. Mineralización materia orgánica suelo. 3. Dosis enmienda orgánica. Este campo nunca podrá superar los 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. 4. Dosis de riego. Las salidas de nitrógeno se corresponden con las extracciones de los cultivos. Esta estimación se hará en función de la experiencia, del histórico productivo de la explotación y conforme a los máximos establecidos por la normativa. Por último, el programa genera el resultado del balance. Si es negativo, indica que hay más entradas que salidas de nitrógeno y hay que rehacer el balance reduciendo las aportaciones. Y si es positivo, la cantidad resultante es la que se podrá aplicar con fertilizantes a través del sistema de riego. Haciendo el balance de nitrógeno, gana Pablo, reduciendo costes de insumos. Gana el medio ambiente, reduciendo riesgos de lixiviación de nitratos. En definitiva, ganamos todos. Hola Pedro, ya... A ver. No sé si se me oye. Pedro. Sí. Sí, Pedro, ¿me escuchas?
Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, ya hemos visto el vídeo, te dejo ya con tu presentación. ¿Vale, Pedro? Ok, muy bien. Gracias, Antonio. Venga, espero Pasamos. que todos los asistentes disfruten de la misma. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir con la doble presentación. Comenté en la primera jornada, que hablaba de datos, ¿no? De cómo eso, la evolución del seguimiento y de monitorización de la zona no saturada del suelo, es decir, justamente lo que está debajo de esa fotografía en las raíces del suelo, y cómo con respecto al año 2017 los niveles de nitrato se habían reducido tanto en cultivo al aire libre como en invernadero, y cómo las tendencias favorables de disminución con una tendencia descendente en la concentración también igualmente del acuífero cuaternario. Hoy voy a simplemente dos pinceladas y, como ha comentado también el director general, evidentemente la influencia directa del sector agrícola en este caso es sobre el acuífero cuaternario, que es sobre el que se sustenta, pero evidentemente por su conexión hidrogeológica con el Mar Menor, evidentemente es una prioridad para todos, incluidos los que formamos parte de este sector, hablar del Mar Menor. Yo creo que no voy a hablar absolutamente nada de opinión porque yo de esto no sé, solamente datos. El Real Decreto 817-2015 establece para ese código, que es el Mar Menor, un contenido, un límite bueno moderado, que establece así como límite bueno moderado de nitrato, de 12,90 miligramos por micromol litro cuando la medición son hasta 200 metros de la línea de costa, y 6,45 micromoles cuando son de 200 metros hacia el interior. Es decir, lo que hacen es, por la influencia antrópica, principalmente de río y de rambla, todo lo que esté más pegado al frente costero va a tener mayor concentración de nitratos que en el interior. La media, tenemos 21 estaciones de control oficial. La media para el periodo de reporte, que son datos que se le pasan a la Comisión Europea, es la media 0,37 miligramos por litro, donde, en función de este Real Decreto 817, observamos cómo, si tenemos en cuenta solo las estaciones hasta de menos de 200 metros de la línea de costa, el nivel de nitrato sería de 0,87, ligeramente superior al valor de 0,8, y de medida más profunda, más hacia el interior, de más de 200 metros, el contenido en nitratos es 0,07 miligramos por litro, muy lejos de ese valor tope, de valor considerado como bueno moderado, no perdemos nunca de vista, de 0,4. Como lo mejor de estos casos es poder comparar, 200 metros es simplemente esa rayita rosa que aparece en el mapa, es decir, fijaros lo que representa 200 metros respecto de 8 o 9 kilómetros de máxima, es decir, para que es bueno saber la representatividad de esos datos. El resto de estaciones que también la Dirección General de Medio Ambiente, perteneciente a esta casa de la Consejería de Agricultura, tiene otras 39 estaciones de control, donde la media de nitrato fuera de lo que es el Mar Menor es 0,06 miligramos de nitrato por litro. La pregunta es esa, es decir, prácticamente en valores absolutos, la diferencia en el contenido de nitrato de los puntos de control fuera del Mar Menor y los del Mar Menor, obviando esos 200 metros de costa, es en valores absolutos 0,01 miligramos de nitrato por litro. Si tenemos en cuenta el estado trófico, que como se mide en aguas superficiales y laguna en este caso, de las 21 estaciones de control, 17, su sistema es oligotrófico. Es decir, el segundo escalón, el ultraoligotrófico, es el nivel trófico más favorable, pues 17 de 21 es oligotrófico y 4 estaciones mesotrófico. Datos, una cantidad de trabajo ingente de mi compañero del grupo de nitratos de Carlos. Entonces, es decir, de 21 estación, 17 es oligotrófico y 4 mesotrófico. La pregunta es sencilla. Cuando se dice que el Mar Menor está eutrofizado, es un sistema de un estado eutrófico, no sé de dónde salen los datos. Entiendo, estos son datos. Y lo que no son datos son opinión. Y he dicho que yo opinión respecto de una laguna que queremos tanto, no voy a opinar. Respeto muchísimo a la laguna y a todos los investigadores que están trabajando en esta temática. Como durante las próximas semanas y meses va a haber una discusión
evidente porque sabéis que el decreto ley va a la Asamblea y se va a tramitar como proyecto de ley, pues algunos de vosotros ya habéis recibido esta charla, un trabajo que colaboramos con el Instituto Geológico y la UCAM, donde medimos la lixiviación de nitrato de una serie de estrategias. La estrategia es lo de menos. Lo que voy a es lo siguiente. Cuando dejamos de cultivar un año en esos lisímetros, la tendencia del contenido en nitrato glixiviado aumenta. Si planteamos como estrategia a corto plazo la eliminación de cultivos o generar suelo desnudo, a corto y medio plazo, los riesgos de lixiviación y afección de la masa subterránea, acuífero cuaternario y de la laguna mar menor será mayor. En este mismo ensayo dejamos una serie de lisímetros sin cultivar. Después de la lluvia recogimos. Llegamos a recoger valores hasta de 1000 miligramos de nitrato por litro de agua lixiviado. Es decir, el planteamiento en una zona como la nuestra, rica, fértil, en periodo de lluvia, esa matriz, ese nitrato soluble va a quedar expuesto a la lixiviación y a la escorrentía superficial. Por lo tanto, a la hora de plantearse estrategias que aboquen al abandono de cultivos o a ese equilibrio que ya comenté en la primera charla de la intensificación y suelo desnudo, que tengan en cuenta que estos son datos, no son opinión, son datos. Sin más, vamos a proceder al objetivo de esta charla, que es a la calculadora de nitrógeno. Directamente ya nos vamos a ir en la aplicación, un segundo. Aquí la tenemos. En la dirección web que aparece en el vídeo, ya sé, esa dirección web no es la buena, pero lo único que tenéis que poner en Google, si no os quería aprender esta dirección, es calculadora de nitrógeno y directamente aparece en Google la primera entrada. Bueno, esta primera ventana de ayuda vamos a tener nuevo cálculo y cargar cálculo, ¿vale? En este caso, como partimos de cero, y pues vamos directamente a nuevo cálculo. Vale, aquí se nos genera una ventana de trabajo donde nos encontramos una serie de campos. Aquellos campos que aparecen con el asterisco son obligatorios en su cumplimiento para poder avanzar a la siguiente pestaña, ¿de acuerdo? El resto de pestañas son complementarias y que en función de que sea una cooperativa, sea una empresa o en función de lo que fuere, evidentemente complementaré aquellos datos que a mí me interesen. La forma de afrontar la calculadora de nitrógeno puede ser, por un lado, como lo estamos haciendo ahora, paso a paso, ¿vale? O también hacer cálculos parciales, que ya lo veremos más adelante. Es decir, tengo un agua que tiene 15 miligramos de nitrato por litro, quiero saber cuánto me aporta si tengo un cultivo de melón de 4.000 metros cúbicos por hectárea. Fácil. Termino mi campaña de pimiento y quiero hacer estrategia de bisolarización y decido qué cantidad de estiércol puedo aplicar para cumplir con la normativa. Pues nada, me meto mi análisis de estiércol, porque como ya comentamos en la primera charla, todo el material orgánico que se aporte deberá ser analizado. Tengo en cuenta mi cantidad de nitrógeno, mis datos y puedo definir perfectamente qué cantidad de toneladas por hectárea podría aplicar para este proceso de biodesinfección. En este caso, vamos a hacer un balance de inicio de cultivo. Y en este caso, pues nada, estamos en la campaña 2020, seguimos, y tenemos dos opciones, el balance estimado y cerrado. Como yo estoy iniciando, va a ser previo al trasplante o a la siembra del cultivo, pues yo voy a hacer valores estimados. Cualquier usuario que esté en cualquier zona vulnerable de la región de Murcia, no solamente en el campo de Cartagena, tendrá que hacer ese balance estimado previo al cultivo y cuando luego termine el cultivo, con todos los datos reales de aplicaciones reales de agua y de cosecha, este balance sabrá que hacerlo cerrado. Como lo bueno y lo malo que tiene este tipo de aplicaciones webinar es que no tengo feedback, pues bueno, pues en este caso yo me hago la pregunta y yo me la respondo. Entonces vamos a hacer una rotación de cultivos hortícolas habitual del campo de Cartagena, podríamos hacer una de cítricos, pero al ser un único cultivo es más sencillo y yo creo que merece la pena ver en un ejemplo los casos más complejos. Pues nada, me voy al desplegable, selecciono, por ejemplo, lechuga como primer cultivo, le doy a añadir cultivo y vamos a hacer una rotación, por ejemplo, con melón, si os parece bien. Como no me contestáis, pues yo digo que está fantástico. ¿Ok? Una vez que tenemos los datos obligatorios de la campaña, tenemos el que estamos haciendo un balance estimado y tenemos la selección de cultivo,
pasaríamos a la siguiente ventana. Muy bien, esto lo subimos. Y entonces aquí nos encontramos con la primera entrada al sistema. Esto es nitrógeno mineral inicial. Solamente vamos a tener en cuenta el contenido en nitrato. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy a mi boletín analítico, porque como previo al trasplante o a la siembra del cultivo o al inicio de la campaña en cultivos leñosos tendré que tener un análisis de suelo, pues directamente me voy a ese análisis de suelo. En ese análisis de suelo, pues directamente en este pantallazo me voy a nitratos. Nitratos, leo nitrato en miligramos por kilogramo. Esta aplicación es sencilla, al mismo tiempo es robusta, pero si la introducción de los datos no la hacemos coherente, no la hacemos bien por el tema de unidades, no va a funcionar, no va a ser adecuada. Entonces, sí que os pido que, por favor, cuando vayáis a introducir estas unidades, tengamos perfectamente claro. Cualquier campo en la calculadora te dice, tiene toda una ventana de ayuda para decidir qué unidades. Las unidades son clave. En este caso, 62,27 miligramos de nitrato. Pues nada, me voy de nuevo a mi calculadora y 62,27, pues perdonad que vaya saltando, pero es que tiene que ser así, 62,27 miligramos de nitrato en el cultivo de lechuga. Como no voy a hacer dos análisis de suelo al inicio de la lechuga y al inicio del melón, vamos a asumir que el contenido en nitratos del melón es el inicial de la lechuga. Evidentemente, estamos asumiendo, pero lo que no tiene sentido es que analicemos tantos análisis de suelo como rotaciones de cultivo. Ya me gustaría que en el resto de comunidades autónomas donde aplicamos la misma legislación se exigiera al menos lo que establece la comunidad autónoma de la región de Murcia. Utilizamos el factor de agotamiento. En este caso, el factor de agotamiento es cuánto nitrato de ese 62,27 vamos a gastar al final del cultivo. ¿Por qué? Porque si no ponemos este factor de agotamiento estamos generando un error. ¿Un error cuál es? Que damos por hecho que al final del ciclo de cultivo el nitrato final será cero. O tengo un análisis final de suelo que me garantice que eso es cero, o yo voy a hacer un agotamiento. Es un ejemplo muy sencillo. Yo voy a iniciar mi campaña ahora que estamos en la zona de Cieza de fruta de hueso y hago una póliza y voy a hacer una póliza de 1 millón de euros. Si yo tengo en el banco de saldo 100.000 euros, 62,27 es mi saldo. Cuando termine la campaña, si me he gastado los 1 millón de euros de mi póliza más 100.000 euros de mi saldo, lo que me quedará al final es que mi campaña ha consumido todo lo que le he metido más todo lo inicial. Como eso no es así, en este caso me voy a mi tabla y digo, ¿cuál es el factor de agotamiento? Pues entre 10 y 15 cuando el contenido en nitratos sea entre 0 y 40 y cuando sea mayor de 40 entre 15 y 20. El decreto ley del Mar Menor establece que para valores por encima de 100 y solamente en el campo de Cartagena, el coeficiente tendrá que ser superior al 40%. En este caso, estaríamos en la segunda, mayor de 40 y menor de 100. No se ha actualizado la calculadora de nitrógeno para la tercera casilla porque el nuevo programa de actuación que vamos a publicar el mes que viene ya lo introduce y ya ese cambio se va a introducir definitivamente. Entonces, en este caso, pues un coeficiente de agotamiento entre 15 y 20, pues nosotros vamos a agotar un 20%. Minoración por suelo humectado. ¿Qué quiere decir? Esto principalmente está enfocado para las plantaciones leñosas, pero en este caso, pues bueno, tengo un cultivo de lechuga y aquí aparece una serie de casuísticas, ¿sí? En función de que sea un frutal, sea un hortícola de bajo invernadero, alcachofa, melón o sandía o resto de cultivo. En este caso, como estoy en restos de cultivo, pues mi minoración por suelo humectado será 1. Perfecto. Me voy al segundo cultivo. Como hemos dicho que vamos a suponer que el nivel de nitratos es el similar a los dos, es decir, vamos a hacer todavía más que se agote ese nitrato, el factor de agotamiento es el mismo, 20%, y el suelo humectado, vemos que en el caso del melón, con una línea de emisores, sería entre 0,5 y 0,6. Pues en este caso, si ponemos la mitad, 0,55. ¿Cómo
¿De qué manera os quiero explicar lo del factor de agotamiento? Por la sencilla razón. Esto sería una plantación de cítrico con un marco 5×3. Si no aplico el factor de humedecimiento, ¿qué significa? Que cuando haga el cálculo de la cantidad de nitrato que hay en una hectárea, tengo en cuenta también esta zona marrón, pero ahí no hay raíces ni hay absorción. Por lo tanto, es un dato que estaría mal dimensionado en ese balance agronómico. Entonces, en ese caso, si tengo un marco de 5×3, tengo 15 metros cuadrados por árbol. Un suelo franco, con un nivel de materia orgánica del 1,5, supone una mineralización que ya veremos más adelante en torno a 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Con un gotero habitual de este tipo de plantaciones de 4 litros hora y una textura franca, el diámetro del bulbo, ese diámetro mayor, aproximadamente es 0,9 metros. Por lo tanto, la superficie efectiva de mineralización será ese 0,9 metros del diámetro del bulbo de cada gotero por los 3 metros de separación. La superficie efectiva a nivel de entrefilas será 2,7 metros cuadrados. 2,7 metros cuadrados frente a los 15 teóricos nos dan que la mineralización de la materia orgánica, en este caso por suelo humectado, solamente serían 5,4 frente a esos 30 kilogramos de nitrógeno. Volvemos de nuevo a la calculadora de nitrógeno. Ya tenemos los subtotales que aparecen en amarillo. Es decir, para el caso de la lechuga vamos a disponer de 5,28 kilogramos de nitrógeno y para el caso del melón 2,90. Pasamos a la mineralización de la materia orgánica, que lo hemos comentado como ejemplo de esa minoración por suelo humectado. Me vuelvo de nuevo a mi boletín analítico y mi boletín analítico me dice que mi textura es franca. ¿De acuerdo? Y que el nivel de materia orgánica es 2,07. Pues nada, ¿yo qué es lo que hago? Vuelvo a mi calculadora y digo textura franca, en ambos casos, tanto por ciento de materia orgánica 2,07, en ambos casos 2,07, y me voy a mi tabla y digo, un 2%, 2,07 aproximadamente podríamos interpolar, pero estamos hablando de cantidades que no tienen mucho sentido. Un 2% de materia orgánica y un suelo franco me da que la mineralización estará entre 30 y 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Pues en este caso, pues ni para ti ni para mí, 40. Dentro de ese intervalo podéis utilizar el que más os interese, salvo que, como ya veremos al final, en función de cómo salga el balance, de cara a corregir posibles errores de cara al año siguiente, tú vas a exigirte aplicarte criterios más restrictivos para poder cumplir. Pero ya lo veremos más adelante. En este caso es lo mismo, 11,40. Las cantidades del melón son menores porque ya arrastramos ese factor de humedecimiento de 0,55. Pues en el caso de la materia orgánica nos aporta esas cantidades al suelo. Y ahora llegaríamos a la aplicación de estiércol. Es habitual en el campo de Cartagena aplicar estiércol anual. En este caso, cumpliendo con el Decreto Ley 2/2019, como tengo 2 cultivos y el suelo es fértil, puedo aplicar un estiércol anual. Pues no hay ningún problema. Tengo la opción de poder aplicar estiércol anual. Si solamente hago un cultivo, el Decreto Ley dice que solamente se pueden aplicar estiércol bienal. Cuando yo marco bienal, fijaros cómo el factor marca 0,5. ¿Qué significa? Que si yo este año aplico estiércol, el factor de mineralización es 0,5 y el año que viene que no aplico estiércol, el factor es 0,5. Es decir, al final, en 2 años, la mineralización, el contenido de nitrógeno contenido en ese estiércol se va a mineralizar, va a estar disponible para mi cultivo. Por lo tanto, todo ese nitrógeno aportado entra al sistema. No utilizamos factores ni coeficientes reductores arbitrarios, sino en este caso el 100% del nitrógeno. Si la aplicación es en más años, trienal o menor, pues en este caso, fijaros, si yo seleccionara que aplico estiércol cada 3 años, pues me aparecen 3 filas de cada uno de los años de la mineralización. El primer año
relleno, jolines, precisamente esta primera línea, el segundo año esta y el tercero esta. ¿De acuerdo? Os recomiendo que hagáis pruebas y cualquier duda que tengáis, pues nos la devolvéis a la consejería y os la vamos a resolver sin ningún tipo de duda. En este caso vamos a utilizar la aplicación anual y, como ya bien dicho, he aplicado estiércol y estoy en el campo de Cartagena, que el decreto ley me obliga a su análisis. Si estuviera fuera del campo de Cartagena, utilizaría las tablas que me propone el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la región de Murcia, que está en el anexo quinto de la ley 1.18. En este caso, pues volvemos a nuestra materia orgánica. Perdonad, en el tema del análisis de suelo, lo he puesto aquí porque merece la pena que lo veamos. ¿Por qué os decía el tema de las unidades? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar como en el primer caso, que los datos vienen en miligramos por kilogramo de suelo de nitrato, no hay ningún problema. El dato del análisis a la calculadora. Pero en este caso, este laboratorio ha generado un valor en miligramos por kilogramo de N. Es N. Es N del nitrato. Pero es nitrógeno, pues sencillo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 4,40 partido 0,226, 0,226, ¿de dónde sale? Un mol de nitrato pesa 62 gramos y un mol de nitrógeno 14. Si dividís 14 entre 62, os da ese factor de 0,226. En este caso, el dato que yo metería en mi calculadora sería de 19,5 y no de 4,40. Por eso os comentaba, muy atento, cuidado al tema de las unidades. Fijaros, por ejemplo, que en esta analítica nos lo da en 1000 equivalentes por litro. Siempre hemos hablado de miligramos por litro, pero aquí es en 1000 equivalentes. En este caso también, el análisis se ha hecho sobre el extracto saturado. ¿Qué pasa con el extracto saturado? Hombre, no es el mejor extracto para determinar todo el nitrato, porque lo que se produce es, yo echo 100 gramos de suelo y añado agua hasta que esa masa alcanza ese estado de saturación. Es un dato objetivo, subjetivo, que depende del operador, del analista que está haciéndolo, pero si no se satura lo suficiente, no somos capaces de extraer todo el nitrato. Aún así, si el informe analítico viene como extracto saturado, lo vamos a dar por bueno, pero en este caso, pues es 1000 equivalentes. No podemos encontrarnos que ya, sobre todo en el año 2018, que metíamos los datos en 1000 equivalentes por litro, porque fijaros, ¿qué es lo que hay que hacer? Por una cuenta muy sencilla. 0,59 mil equivalentes por el peso molecular del nitrato, 36 miligramos por litro. Pero cuidado, el dato es en miligramos de nitrato por kilogramo de suelo. Por lo tanto, en este suelo, ¿qué necesitamos? Un dato que me facilita el boletín analítico, que es la saturación. ¿Qué quiere decir el dato de saturación? Quiere decir que de 100 gramos de suelo he aplicado 42,76 gramos de agua para saturarse. Es decir, 100 gramos de suelo seco, 42 gramos de agua, 0,76 es la cantidad a partir de la cual la siguiente gota que yo echara a ese sustrato drenaría, ¿vale? Pues ese es el dato. Pues con ese dato, el 36 miligramos de nitrato por litro lo multiplicamos por ese, en tanto por 1, factor de saturación, y nos da que lo que nosotros tendríamos que meter en la calculadora de nitrógeno sería 28,2 miligramos de nitrato por kilogramo. No quiero que os asustéis, sino simplemente que unidades, a verlas, haylas, y lo único que tenemos que hacer es ser muy estricto. En el caso de que tengáis duda, un correo electrónico, una llamada y la resolvemos de inmediato. No hay preguntas absurdas, sino solo respuestas. En este caso, y ya volvemos al estiércol, pues otro boletín. En este caso no van a haber diferencias importantes, no hay diferencias respecto de cómo se presentan estos resultados con los diferentes laboratorios. Pues nada, me voy al dato de materia seca, que lo apunto, para llevármelo a mi calculadora, 56,3%, y el dato de nitrógeno total, 2,99. Fijaros, aparecen dos columnas, SMO y SMS. SMO significa sobre materia original o sobre materia fresca y SMS sobre materia seca. Ahora vamos a volver a nuestra calculadora y veremos que el dato que tenemos que importar es sobre materia seca. Fijaros aquí, nitrógeno total sobre materia seca. En este caso,
es 2,99%. Este análisis efectivamente no es un análisis de ovino y caprino, porque esto es fuera de la calculadora. No existe ningún estiércol de esta ganadería con un 2,99%. Es muy probable que aquí haya una mezcla de ganadería o que la componente de la gallinaza o purín deshidratado sea mayoritario. Es importante que conozcamos y sobre todo en el momento que aparezca la aplicación informática de la Consejería de Agricultura para trazar lo que ya comentamos, Javier Sidra, mi compañero, y yo, de cruzar esos datos, es importante que sepamos que hay algunos parámetros diana que nos sirven para clasificar si un dato es probable que sea de la ganadería que nos han contado. El tanto por ciento de materia seca, que lo he apuntado, además en porcentaje, cuidado con tanto por uno, tanto por ciento. Una de las cosas que tiene buenas esta aplicación, y ya digo, es que os llevan con la calculadora, con las unidades. Si tenéis duda, pues siempre tenéis materia seca, dato obtenido del material del informe analítico. Os va a guiar y os va a ayudar muchísimo. Dosis de enmienda. Bueno, pues yo todavía no he hecho la compra y digo, quiero saber si puedo aplicar 10.000 kilos por hectárea. Pues fijaros, 10.000 kilos por hectárea está ya en el límite de esos 170 kilogramos. Imaginemos que en mi primera prueba es 12.000 kilos. Pues fijaros lo que aparece. 12.000 kilos de estiércol anual, de este estiércol y no de cualquier otro, sino de este estiércol, la cantidad que aportaría sería 202. El límite máximo, intocable, intocable. Esto es una sanción durísima y vamos a ser muy estrictos con ella, porque ya veis lo sencillo que es. La cantidad de nitrógeno que puede entrar en una explotación, sea ecológica o convencional, en forma de nitrógeno, es 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. En este caso, os aparece ese aspa roja, que quiere decir que no cumplimos, y pues nada, en este caso, como originalmente queríamos aplicar 10.000 kilos por hectárea, pues ahí tendríamos esos 168 kilogramos de nitrógeno, que es una cantidad muy importante. Es decir, siempre lo he dicho, el campo de Cartagena hoy es lo que es por la combinación perfecta del orgánico y el mineral, pero el orgánico también suma mineral. Por lo tanto, esta calculadora, ¿qué nos va a servir? Nos va a hacer ver que no solamente es un colchón de margen, sino que estamos metiendo unidades al sistema que tenemos que retraer de las inorgánicas. Eso es importante. Y pasaríamos a la dosis de riego. En el caso de la lechuga y del melón. En este caso, el factor, pues como es riego por goteo, vamos a utilizar el factor 0,9. Yo ahora os preguntaría, ¿tenéis dudas? Seguimos, pero como no lo hay, pues mira, nos tenemos que adaptar. Estas son las novedades y con lo bueno y con lo malo. Así que 0,9 de factor, un cultivo de lechuga, vamos a ponerle 2.500 metros cúbicos por hectárea. Vosotros en vuestras explotaciones sabéis mejor que nadie el agua que gastáis por hectárea, pero esto es una estimación. Os recuerdo que estamos en el balance de nitrógeno estimado, a una estimación lo más aproximada posible, porque tengo que aprovechar toda la experiencia anterior que tengo. Contenido de nitrato del agua. En este caso, todos los laboratorios os lo van a dar en miligramos de nitrato por litro, por lo tanto, no vais a tener ningún tipo de problema. En este caso, el agua tiene, me lo apunto, 71,64 miligramos de nitrato. Y vuelvo aquí. En este agua, fijaros, hay comunidades autónomas que están en zonas vulnerables a la contaminación por nitrato, donde la propia comunidad regante mete el agua con los fertilizantes, independientemente del cultivo, independientemente del momento. Es decir, ya vienen las unidades fertilizantes en el agua de riego, independientemente que pudiera tener un albaricoque, independientemente que pudiera tener una lechuga, independientemente que esté en la última fase del ciclo y no. Es decir, fijaros cuando alguien establezca y sobre todo cuando hablen de que en el campo de Cartagena las cosas se hacen de una manera o de otra, no hace falta hablar, hay que hablar con datos, y estamos dispuestos a hacer las cosas mejor, como no puede ser de otra manera. Esta región va a liderar todo el desarrollo, porque los nitratos es la punta de lanza, pero mejorar esta temática es ser agronómicamente mucho más potente. Pues en este caso, lo digo por eso, porque otras comunidades autónomas, aplicando la misma legislación, pues aplican ese criterio. Pues nada, 71,64
miligramos de nitrato. En el caso del melón, el factor es el mismo, 0,9, riego por goteo. Vamos a asumir unos 4.000 metros cúbicos por hectárea en el caso del melón y el nitrato, evidentemente, el mismo. Es obligatorio tener un análisis de agua cada 2 años, ¿de acuerdo? El nuevo programa de actuación lo va a reducir a un análisis anual, salvo que el contenido, la variación en la conductividad eléctrica o en el nitrato sea superior al 50%, que podemos requerir parámetros concretos. ¿La idea cuál es? Que esta agua mal manejada, en muchas comunidades autónomas, no se exige el análisis de agua. Y fijaros, solamente con el agua se aporta 36 unidades fertilizantes de nitrógeno. Y en el caso del melón, 58. Si yo no tengo en cuenta esto, no tengo en cuenta el estiércol, no tengo en cuenta lo que aporta el nitrato inicial y no tengo en cuenta lo que aporta la mineralización de la materia orgánica, estaríamos en una situación de sobrefertilización. Pues ni más, tenemos las 4 entradas de nitrógeno al sistema y pasaríamos a las extracciones. En el caso de la lechuga, pues nada, me voy a mi cuadro de extracciones y digo lechuga entre 2,5 y 4. Como estoy en el campo de Cartagena y el decreto ley me obliga a utilizar el factor más restrictivo, solo puedo utilizar 2,5. Fijaros, otro dato que no es opinión. En el campo de Cartagena, el nitrógeno, a partir de la publicación del decreto ley, que entra al sistema, a esas 50.000, 52, 55.000 hectáreas de regadío, incluso el secano, es un 35% inferior. No puedo aplicar coeficientes de extracción más elevados. También digo otra cosa. Utilizar coeficientes por debajo del mínimo, estamos moviéndonos en un umbral de pérdida de productividad y de rentabilidad. Si queremos reducir en el caso de la lechuga por debajo de 2,5, tendríamos la obligación, al menos moral, de hacer una compensación de renta. Por debajo de todos los intervalos, el más bajo es el coeficiente más eficiente. Normalmente suelen ser aquellos agricultores que producen más. Cuanto más produces, más eficiente en la mayor parte de los casos. Mayor eficiente en la absorción de nitrógeno. Y cuanto menos produces, menos eficiente. Por eso, este programa de actuación no establece cantidades por hectárea máxima. Porque si yo soy un agricultor de pimiento y produzco 10 kilos por metro, pues por 10 kilos por metro cuadrado puedo aplicar 300 kilogramos de nitrógeno. Si nosotros pusiésemos que en el campo de Cartagena el límite para el pimiento es 300, ¿qué pasa con el agricultor que produzca 5 kilogramos por metro? Porque le permitiríamos máximo 300. Y no, si usted produce 5 kilos, la cantidad máxima que puede aplicar, descontándolo todo, es 150, pero no 150 en forma mineral. Muchas comunidades autónomas no exigen la calculadora o el balance de nitrógeno como se establece aquí. Y no es que sea Murcia una caprichosa, aplica religiosamente la directiva de nitrato y el Real Decreto 261, religiosamente. Pero estamos en Murcia. Y vamos a hablar de Murcia concretamente. Pues en ese caso, establecemos limitaciones por kilogramo de nitrógeno por tonelada, porque tengo amigos, tengo agricultores que producen 16 kilos de pimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que la cantidad de nitrógeno extraído por tonelada en ese tipo de agricultores es más baja, porque son más eficientes. Entonces, eso es importante. Hecho ese pequeño matiz, pues en el caso de la lechuga, 2,5. Pues nada, volvemos aquí, 2,5 factor. Producción, pues decimos, bueno, pues yo soy un gran productor de lechuga iceberg, lechuga romana, yo voy a utilizar 30. Cuidado con las producciones. En los controles vamos a verificar efectivos productivos. Cualquier producción que se salga del rango de la normalidad se va a examinar a fondo. Lo digo para que nadie entienda que el factor producción es algo en el que yo podré jugar. Evidentemente no. Tenemos los datos estadísticos, tenemos los datos de muchísimas empresas que por los efectivos, por los fondos operativos, tenemos producciones por hectárea muy actualizados. Lo digo que tengamos muy en cuenta ese factor. En el caso del melón, pues pasaríamos a lo mismo. Me voy a mi desplegable y en el caso del melón es 3,5. Pues nada, 3,5 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Voy a hacer melón piel de sapo y voy a producir 45 toneladas. Fijaros el dato.
toneladas por hectárea, siempre, ¿eh? Siempre las unidades. Pues tengo mi balance terminado. Me voy a mi última página y digo, pues que en el cultivo de lechuga me he pasado. No, la cantidad de nitrógeno que he aportado para producir esa hectárea es 70 unidades de nitrógeno por encima del sistema. Y en el caso del melón, me permite aplicar 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea. Hago ese balance y digo, pues evidentemente, con esas condiciones, esto es sanción, esto es un riesgo mayor de poder contaminar, pues nada, digo, evidentemente estoy en mi balance estimado, pues digo, este año, con las características de mi agua, con las características de mi suelo, que es un suelo fértil, este año no toca aplicar estiércol y la cantidad será 0. Entonces, me voy de nuevo a mi balance, las extracciones son las mismas y perfecto. Los dos cultivos son válidos. En el caso de la lechuga, puedo aportar más de 13 kilogramos de nitrógeno por hectárea y en el caso del melón, 85. Cuando llego a esta altura, que ya he terminado, tengo dos opciones. O generar un PDF, genero un PDF de resumen que yo puedo guardar sin ningún tipo de problema, lo abro y fijaros, en este caso es el resumen que me aporta mi balance de nitrógeno. ¿Y qué es lo que yo os recomiendo siempre? Que guardéis estos cálculos. ¿Por qué? Aparece siempre como cálculo, os vais a la descarga y lo grabáis con vuestro código de trazabilidad y mi consejo es que pongáis _ estimado. ¿Por qué? Porque luego yo termino mi cultivo, ¿vale? Entonces yo con mis registros, yo digo, perfecto, me voy a mis entradas, lo primero me voy aquí y digo, el balance va a ser cerrado. Cambio a cerrado, el mismo balance, lo he recuperado. Entrada de nitrógeno, no, nada que tocar, esto no se puede tocar nada. Metros cúbicos, pues digo, ha venido una primavera de las más lluviosas del último año y he gastado 1900 metros cúbicos por hectárea. Y en el caso del melón, pues 3600, por ejemplo. Se está produciendo una corrección del balance. Y en este caso, digo, lechuga, 32 toneladas pesadas, y en el caso del melón, pues mira, 41. Con estas cifras, ya tengo aquí esto. Yo compruebo que lo que ha aportado a través de fertilizantes minerales es inferior a esta cifra y lo guardo definitivamente. Como PDF y como XML lo guardo, porque siempre tengo la posibilidad de opción de poderlo guardar y abrir. Por lo tanto, este es el balance de nitrógeno. No tiene absolutamente nada más. Es decir, una vez que hagamos uno, esto es mecánico, esto es rápido. Y lo digo, sobre todo, cuando inicié el periodo de aplicación de estiércol, pues directamente me voy única y exclusivamente al estiércol, sin hacer cálculo de lo demás. Me voy fijando en estos subtotales. Que quiero saber que bueno, perdona, eso es la textura, la materia orgánica aquí. En este caso, pues mira, es que en lugar de un estiércol del 2,9, he utilizado un estiércol de ovino en ganadería ecológica y me tiene un 1,25% de nitrógeno. La materia seca, el 50, y yo quiero aplicar, pues, 25.000 kilos por hectárea. Fijaros, cómo cambiando las características analíticas de ese estiércol, yo puedo aumentar la dosis. Es decir, lo que permite el análisis de cada uno de nuestros materiales es ajustarlo a la especificación. En este caso, si tuviéramos un cultivo de pimiento donde necesitamos biosolarizar y necesitamos conseguir ese carbono soluble que consiga la condición de anaerobiosis, pues necesitaríamos aproximadamente 1 miligramo de carbono por gramo de suelo. Y esas cantidades mínimas serían estas que aparecen aquí. En torno entre 20 y 30.000 kilos por hectárea podría ser la cantidad de carbón, de estiércol aplicado para conseguir un buen efecto de biosolarización. Pero bueno, me voy a la biosolarización porque sabéis que el cultivo de pimiento es mi locura. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, pues vean, no habría ningún tipo de problema. Y la aplicación estaría terminada, guardada y, como os comentaba al principio,
tenemos la opción de cargar cálculo. ¿Cargar cálculo qué? Eso que hemos grabado aquí y que aparece como cálculo, como el nombre que yo le haya querido dar, le doy a cargar cálculo y me va a mi disco duro para acceder a ese archivo. ¿De acuerdo? Pues yo no tengo absolutamente nada más que decir. Estoy a vuestra disposición para contestar todas las preguntas que consideréis oportunas y lo siento que si he sido un pelín pesado y sobre todo el tema de número y unidades, pero es que es lo que toca en este momento. Así que muchísimas gracias. Namaste por vuestra atención y ahora ya digo, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Antonio, cuando quieras. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por tu exposición y por tu ilustración sobre la calculadora, esta herramienta que ya lleva un año funcionando y que la verdad que conforme van pasando los meses cada vez hay más acceso y la gente cada vez la utiliza más. Pero creo que siempre es conveniente, la verdad, recordar un poco, explicar a nuevas personas que estén interesadas en cómo utilizarla y cómo sacarle el máximo rendimiento. Bien, pues si te parece, Pedro, vamos a pasar a la parte de ruegos y preguntas. Le recordamos a los asistentes que para formular sus preguntas tienen dos métodos. Uno que es a través del aplicativo de levantar la mano, en el cual los asistentes pueden pinchar en ese botón y una vez pinchado le daremos paso en directo a través de audio únicamente para que puedan formular sus preguntas al ponente, a Pedro. Otra forma de poder formular sus preguntas es a través de la aplicación que tenemos de preguntas por escrito, ¿vale? Las cuales se podrán ir formulando y en el caso de no tener tiempo para atenderlas, estas preguntas por escrito serán posteriormente contestadas y serán remitidas por correo electrónico. Así que si te parece, Pedro, pues vamos a comenzar. Doy paso a Francisco José del Monte. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, enhorabuena por organizar la jornada, como siempre. Una duda sobre las producciones. Porque ha dicho Pedro, acabo y peso. Entonces estamos hablando de producción neta comercial. ¿Qué ocurre cuando no se vende la producción o cuando hay mucho destrío? Por ejemplo, producimos un melón charenté que nos puede dar 40.000 kilos brutos, pero luego realmente vendemos 30, porque hay picados y hay dañados. ¿Qué datos de producción cogemos? Hola, Francisco. Bueno, esta es una pregunta de mucho nivel porque además me la suelen hacer muchísimo y es verdad, es decir, que es una pregunta difícil de responder. Yo voy a intentar ser lo más explicado. Vamos a ver, la cantidad de nitrógeno que tú necesitas para producir una tonelada de biomasa, evidentemente entra el destrío, ¿vale? Entraría el destrío. Si tú eres capaz de producir 40 toneladas por hectárea, el dato es 40, pero tú lo que ha entrado a tu estructura de producción, a tu almacén y has comercializado son 30. Evidentemente, si tú solamente tienes en cuenta 30 toneladas, el sistema te penaliza mucho. Entonces, lo que pretendemos y que va a quedar muy claro en el siguiente programa de actuación, pero no me quiero adelantar, prefiero ya que lo hablemos en su momento, es cómo va a quedar el tema de las producciones. Pero hasta ahora, que es lo obligatorio, si tú eres capaz de decir, mi destrío ha sido 10 toneladas en almacén, tú has sacado 40 toneladas de tu sistema agrario. Por lo tanto, toneladas producidas, 40. Perfecto. Es decir, nada, tú me dices, mira, y en efectivos productivos hemos comercializado 30 y tenemos este ratio de destrío, 10 toneladas. Tú, extracciones, 40. ¿Qué es lo que pasa? Si parte de esas 10 toneladas tú la dejas en campo para alimentación del ganado o bien para volverlo a retornar al suelo, tu producción es 30 y no 40, porque esas 10 de más retornan de nuevo al suelo. Como el balance de nitrógeno no te obliga a la gestión de residuos vegetales, en este caso, ya te digo, tu balance es de 30 toneladas. Si todo el proceso de limpieza, por ejemplo, sabéis que últimamente el apio, lechuga, mayoritariamente se hace en campo, solamente se puede meter en el balance producción comercializable, porque el resto retorna de nuevo al sistema. Si tú haces el destrío fuera, es producción total, incluido el destrío. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, yo me alegro de que se haya quedado claro. Francisco, muchas gracias. Muy bien.
Le damos paso a Juan Andrés Meca. Juan Andrés, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés. Hola, amigo. Bueno, quiero saludar a Pedro y a ti también, Antonio. Sobre todo, Pedro, eres muy claro. Es mi primer día con la toma de contacto de la calculadora de nitrógeno y me voy a apuntar el número de teléfono para poder llamarte en cualquier momento. Y tu correo electrónico. Hombre, en cualquier momento sería interesante que fuera en horario de trabajo. Los fines de semana, de momento, a mí no me los pagan, Juan Andrés. Entonces, en la medida de lo posible, si no es una urgencia y para la urgencia está el 112, pues en ese caso, si no, encantado de responderte. Cuéntame cosas. Pondremos pimiento, que sé que te gusta el pimiento. Venga. Bueno, vamos a ver, tengo una duda y te quiero poner un ejemplo. Sabes que somos de Fuente Álamo, que somos muy productores de estiércol y el otro día estuvimos hablando con Javier Sidrá. Claro, cuando leemos la limitación de uso de las materias orgánicas, ¿vale? Pues claro, ahí queda un poco en entredicho el tema de materia orgánica compostada, no compostada, para poder aplicarla a nosotros y tal. Bueno, Javier nos sacó de duda el otro día y más o menos el ejemplo que yo tengo, que ya tengo un agricultor, es olivo en intensivo, donde ¿Sí? hablamos de producciones bastante altas, de más de 10.000 y 15.000 kilos por hectárea. ¿Vale? Entonces, claro, ahí en cuanto al tema de extracciones, pues siguiendo el cálculo tuyo de la calculadora de nitrógeno, si nos vamos a olivar, tenemos que aplicar el coeficiente de extracción más bajo, el coeficiente de 11. ¿Sí? Si nos vamos a 10.000 kilos por hectárea, ¿sabes? Ya nos vamos a 110. Sí. 110 unidades fertilizantes. Si nos vamos a 15.000, incluso he escuchado en intensivo que se aproximan a 20.000, nos metemos en 200 unidades fertilizantes. Sí. Entonces, claro, yo tengo ahí un poco la duda, el tema de aplicación de materia orgánica, el tema anual y anual. Hay que hacer hincapié en el tema de nuestra analítica, de nuestro suelo y demás, para saber si lo podemos echar todos los años, si lo podemos echar bianual. Y en este caso, este agricultor es ganadero de porcino que está interesado en echar riego por goteo la fase líquida que está separando con el separador de fases. Vale. Entonces, nos estamos planteando también hacernos ecológicos, ¿vale? Para poder aplicar también esta materia orgánica, porque claro, con las producciones que hablamos hace falta nitrógeno. Sí. Tu pregunta. Mi pregunta, el tema, ¿podemos echar materia orgánica anual, bianual? El tema del purín en el riego por goteo que nos dijo Javier Sidra el otro día, que en principio no va a haber ningún problema. ¿Qué me puedes comentar de eso? Vale. Ok, Juan Andrés, te contesto súper rápido. Lo primero, si es un olivar y es en intensivo y le aplicáis fase sólida, estiércol, nadie lo hace anual, sino que en todo caso es 2-3 años. Por lo tanto, tú tendrías que hacer tu cuadro de mineralización teniendo en cuenta que la parte sólida la vas a distribuir entre 3 años o 4 años, la frecuencia, porque normalmente en intensivo se aplica el estiércol localizado, ¿vale? Es decir, que no se echa todo tierra, sino que se aplica con reja. Si tú aplicas purín en el agua de riego, en el gotero, que perfectamente es compatible, como te dijo Javier, ese purín también cuenta dentro de esas 170. Por lo tanto, si tú juegas con, que estés en ecológico o no, perfecto, el límite es 170, ya lo he dicho en la charla. Materias, nitrógeno procedente de estiércoles, líquidos o sólidos, la cantidad máxima por hectárea es hasta 170. ¿Por qué digo hasta 170? Porque si yo solamente hago un cultivo de lechuga, que ya sabéis que puedo aplicar el estiércol bienal cada 2 años, la cantidad de estiércol que puedo aplicar sería hasta el máximo las extracciones de esa lechuga. Por eso, si tú tienes, en este caso, 10 toneladas, 10.000 kilos por hectárea de producción de olivar, pues tú no puedes aplicar 170 kilogramos por hectárea de año porque tus extracciones máximas son 110. Por lo tanto, te recomiendo que en estos casos, cuando apliques el sólido, y que ya te digo que con toda seguridad es como mínimo cada 3 años, distribuye la cantidad aplicada en 3 años.
pero déjate margen suficiente a ese 170 y tienes que ser muy, muy productivo para poder llegar a ese 170 porque quieres combinarlo con el purín. Por lo tanto, es decir, muy bien que seas agricultor ganadero, fantástico, pero la agricultura va a consumir aquello que es capaz de consumir. Es decir, ese nitrato que voy a aplicar y que va a ir a cosecha, que lo voy a extraer. No puedo aplicar ni 1 kilo de más. Sí, y en ese caso lo que os recomiendo es lo que dice Javier, gestión del material orgánico, y eso es lo que hay. Ni más ni menos. Y ahí vamos a ser todos los técnicos muy, muy escrupulosos. Vamos a ver, sí, el tema es, entonces, la fase líquida, que ya hemos visto que está por aproximadamente menos de un 2% de nitrógeno, esa fase líquida separada con el separador de fases, sí la podríamos echar todos los años, siempre contando con nuestro límite este que tenemos de 170, sí, ¿no? Se podría echar tanto en ecológico como en convencional, ¿no? Sí. ¿Sabe algo? ¿El ecológico sabe si se puede utilizar? Parece ser que eso lo que tienes que hablar es con el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, que te lo va a dar la certeza 100%, pero parece ser que en el caso del purín dejaban que se pudiera aplicar, pero no te lo hago 100% seguro y por lo tanto te recomiendo que a través del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica hagas esta consulta y que en el caso del estiércol no tengo duda, es que sí, pero en el caso del purín procedente de porcino intensivo, prefiero que te lo confirmen 100% desde el Consejo Regulador. Y producciones en intensivo de próximo a 20.000 kilos por hectárea, ¿eso lo vaya a considerar? Ya tienes que ser muy bueno. Juan Andrés, si tú me presentas un balance de nitrógeno con 20.000 kilos de aceituna por hectárea y evidentemente al año siguiente vas a tener un problema de becería, pero doy por hecho que seguramente utilizarás la variedad bequina, que es menos becera, pero si tú produces 20.000 kilos por hectárea, al año siguiente seguramente tus datos productivos van a ser más bajos. Si tú me pones 20.000, te digo que voy a revisarte bastante bien todo lo que me hagas porque son niveles muy altos de producción, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que comentaba, los datos de producción no es un colchón, no es un cajón, no es un armario, son datos reales y además el balance cerrado te tiene que poner, porque vamos a pedir albaranes y facturas de comercialización de fruta y verdura para demostrar que esos datos de producción son reales. Es decir, lo que no vamos a permitir es ese hueco que lo permitimos para no penalizar a aquellos buenos agricultores, y yo seguro que tú asesoras y lo vas a hacer muy bien, pero en este caso, mucho cuidado para que evidentemente tú haces una estimación, y mira, tu pregunta me viene bien para algo que no he contestado. Vosotros hacéis una estimación de producción y viene una helada, viene un pedrisco, o viene que el mercado no quiere la lechuga, no quiere la aceituna, se cae, viene pica de la mosca y no la podéis producir. Entonces, efectivos productivos, cero. En este caso, vuestro balance va a salir negativo. ¿Quiero yo que os inventéis los datos? No. Sale negativo, abajo hay un cuadro de la calculadora que pone observación y se dice, el balance salió negativo porque ha habido un pedrisco con fecha tal y tal y toda la cosecha se ha perdido. Mis actuaciones para la campaña siguiente, para el balance siguiente, van a ser agotar más el nitrógeno, en vez del 15, el 20%, en vez del 40, el 45%. En este caso no puedo utilizar el factor el coeficiente de extracción porque ya el campo de Cartagena está en el límite y menos de ahí ya os puedo asegurar que en la mayoría de cultivos ya hay pérdida de rentabilidad. Por lo tanto, todo eso escrito en una inspección es sanción cero. Eso da certidumbre, eso es garantía, eso es agronomía. O que yo haga el planteamiento de una rotación lechuga-melón, y eso lo sabéis vosotros perfectamente, y llega por situaciones de falta de agua, no puedo hacer melón. Como yo he distribuido con 2 cultivos, al quedarme solo uno, el balance me va a salir seguramente negativo. Pues en ese caso no me invento nada, lo pongo y lo anoto. Eso es lo que permite esto, que si lo haces bien y lo demuestras que lo haces bien, no va a haber ningún tipo de penalización. Así que nada. Juan Andrés, cuando tengas cualquier duda y ojalá te estrenes mucho con esta aplicación, encantado de ayudarte. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Muchas gracias, Juan Andrés. Damos paso al siguiente, Vicente Carrión. Buenas tardes. No voy a entrar en datos de la calculadora por una evidencia. Yo no soy ingeniero ni sí soy agricultor y como tal pues me interesa mucho este tema y bueno, lo que sí quería es dos cosas. Primero, felicitaros por esta jornada, evidentemente, felicitar al equipo que ha desarrollado este sistema
de cálculo, que me parece espectacular. Y luego, en base a las referencias que ha hecho en un par de ocasiones, al principio y a lo largo de la exposición que has hecho, Pedro, me quedo con el tema de que tú solamente manejas datos. Con eso me he quedado. Se me ha quedado muy grabado, que tú manejas datos y no opiniones. Y es una lástima que esas opiniones que se están aireando y que salen a la luz pública, que nos perjudican de una manera como vosotros conocéis, no estén soportadas por esos datos a los que tú has hecho referencia. Y mi deseo sería, como entiendo que alguno que tenga competencia en la materia, alguien esté en esta jornada oyendo lo que estoy diciendo, mi deseo sería de que esas personas o esas personas que tengan competencia aireen lo suficiente esos datos para que las opiniones se puedan de alguna manera ver atenuadas, precisamente si no conseguimos que se callen, por lo menos que se atenúe esa repercusión tan negativa que se está haciendo de un sector que creemos que es fundamental y, como tú has dicho, necesario incluso el que se siga manteniendo para que esos niveles de nitratos no sean un despropósito y puedan perjudicar más que otra cosa, ¿no? Nada más que eso. Muchísimas gracias y espero que estas jornadas, como ha dicho el director general, al principio se sigan desarrollando porque son muy interesantes y con este formato, pues la verdad es que suficientemente cómodas para poder participar en ellas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicente. Bueno, lo que está claro es que eres un alumno concienzudo, porque ahí está, yo no sé si hará muchos cálculos o no, pero ahí está, de la primera a la última. Contestarte a ti brevemente. No soy ejemplo de nada ni de nadie, evidentemente. Yo soy ingeniero, soy funcionario público y me debo a... Pero bueno, yo creo que la gente puede... Mira, yo voy a decir un dicho, y suena un poco raro, pero es que como no lo he dicho yo, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Por lo tanto, cada uno que opine. El sector, aquí, lo que tenga la gente que quiera hablar, que hable, perfecto. ¿Qué es lo que creo yo? Y es opinión absolutamente personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sector? Hablar con datos. Con el tiempo y una caña, hasta los verdes caen. Vicente, el trabajo bien hecho, los resultados, medir, monitorizar, nos va a dar la razón al sector, en el sentido de que el sector no es una palabra hecha, de que es parte de la solución y no del problema, que ya lo hemos dicho tantas veces que es como la palabra sostenibilidad. No, es que confiamos en ello y lo vamos a demostrar. Vamos a medir más que nunca, vamos a sumar más que nunca y vamos a ser igualmente eficientes. Entonces, en ese sentido, pues lo único que, como un humilde funcionario público, es que esos datos están ahí, muchos de ellos son con recursos públicos y que desde nuestra propia consejería hay un esfuerzo enorme, liderado por el consejero, de que de verdad que todo ese tipo de datos, la mejor manera de contrastar información, cualquier tipo de información, es con datos. Y punto, pelota. Mira, hay otra frase también muy buena para terminar. La realidad puede ser interpretable, pero los resultados no. La realidad no es ni buena ni mala, es neutra. Y cada uno la interpreta con el color de su gafa. Por lo tanto, cada uno tenemos el color y lo que hay que hacer es que en la medida de lo posible metamos datos y no opiniones. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Hay una cuestión que es que el tiempo es algo que nos falta, porque ten en cuenta que ya se ha empezado a trabajar en la Asamblea Regional con las enmiendas de esta ley. Vicente, y eso hijo, ¿qué va a ser determinante. Bueno, pues yo lo único que recomiendo a los máximos representantes de esta comunidad autónoma, los representantes políticos y que se van a reunir en la Asamblea, es que actúen evidentemente con su buen juicio y buscando el interés general, que se asesoren cuanto más posible y estoy seguro y deseo, probablemente más deseo,
que la ley que salga de la Asamblea va a ser mejor que el decreto ley. No tengo duda. Yo lo único que espero es que tengan los datos suficientes para que legislen, porque la potestad y la capacidad de legislar le corresponde única y exclusivamente a ellos. Y nosotros como técnicos lo que tenemos que hacer es suministrarle toda la información para que el legislador actúe en consecuencia. Ni más ni menos. Vicente. Dios te oiga. Muy bien. Un abrazo. Gracias, amigo. Hasta luego. Muchas gracias, Vicente. Vale, ya no hay nadie que quiera conectar el audio en directo. Ah, bueno, vino una persona. José Luis Angosto. José Luis Angosto, ¿nos escucha? Hola. Hola, ¿se me oye? Sí. Adelante, José Luis. A ver, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a todos los que habéis hecho posible esta jornada tan interesante y en especial a Pedro por su magnífica exposición de esta jornada y la anterior que no pude asistir. Pero me comentaron que estuvo muy interesante también. Eres amigo mío, José Luis, eso no cuenta mucho. Que no cuenta mucho, pero a usted no le conozco de nada, pero bueno. Yo tenía dos cuestiones. Una, en el caso de la primera vez que yo haga el balance de nitrógeno, sí, que yo eché una dosis de enmienda, pongamos 10.000 kilos de estiércol, y yo ponga que lo va a echar cada 2 años, o sea que sale 0,5. En la siguiente campaña, ¿debo de poner también otros 10.000 kilos y poner 0,5 también? ¿O ya se da por hecho de que ya no tengo que echarlo? Aquí no damos nada por hecho, José Luis. El primer año, 10.000 kilos, 0,5. Al siguiente año, sí, 10.000 kilos, 0,5. Al final de los 2 años, 100%. Perfecto. Muy bien, José Luis. Correcto. O sea, que tengo que poner en los 2 años, que es como si fuera bienal, 0,5 y 0,5. Eso es, sí, vale, señor. Perfecto. Siguiente. Y otra cosa que se me está dando también, en el caso de cítricos recién plantados, que sí, evidentemente no se va a recolectar hasta que le pasen 2 o 3 años, sí, evidentemente no se puede, según la calculada de nitrógeno, no se podría abonar, pero eso es inviable, entiendo yo. ¿Cómo pondríamos, cómo argumentaríamos que se debe de abonar, aunque sea poco, pero bueno, abonar con el rizante o con cualquier materia orgánica, lo que es basura líquida? Pues mira, te lo contesto muy bien. Esa pregunta es buenísima. Evidentemente la calculadora en esa fase de árboles en inicio de producción no lo hace, pero la normativa te lo permite. Ajá. Te permite hasta 50 kilogramos. ¿Qué es lo que haces tú? Pues esto es una calculadora. Tú dices 50 kilogramos, en la cantidad de nitrógeno extraído máximo, marca 50. ¿Cómo marca 50? Pues coges si es un cítrico, pones el coeficiente del cítrico y pones la producción que te salga para que salga 50. Y en observaciones pones, la plantación no tiene producción porque es un árbol joven y la cantidad máxima que me permite la legislación es 50 kilogramos por hectárea. Se acabó, punto. ¿Vale? Te lo permiten. En árbol en producción necesitamos nitrógeno porque, claro, es que producir elementos estructurales, ramas, raíces, árboles, también consumen nitrógeno. Por lo tanto, ese primer año, segundo año, hasta que no tengas cosecha, el dato es 50. Y tú es el que pone, hace el mini cálculo de extracción por producción para que te dé 50 y lo pone en observaciones y eso es perfecto. Perfecto. Pues nada, se me ha quedado clarísimo. Pues nada. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mariluz Andújar. ¿Nos escucha, Mariluz? Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, era para hacer una consulta. Al respecto del Código de Buenas Prácticas, hace alusión a que se podrían aplicar dosis superiores conforme en el caso de que fuera una biofumigación, biosolarización o una aplicación de materia orgánica por replantación superiores a la tabla de extracciones. Eso en el caso de que fuera una zona vulnerable de nitratos que no fuera aplicable por el mar menor. En este caso, ¿qué tendríamos que coger el valor superior de la tabla o podría ser una dosis superior a los 170 kilos de nitrógeno por hectárea? Efectivamente, en el Código de la Ley 1/2018 establece que se pueden incrementar esas cantidades si se justifican técnicamente. Esa justificación técnica hay que presentarla ante la autoridad competente, que es la Consejería de Agricultura.
Lo decía por el ejemplo anterior. Primero, eso en el nuevo programa de actuación desaparece. La Comisión Europea no nos lo permite. Por lo tanto, a partir de junio, fuera. Pero hasta junio está en vigor y por lo tanto hay que cumplirlo. ¿Qué es lo que habría que hacer? En el caso de que con las cantidades de estiércol, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de una biosolarización, me da igual, al aire libre en Alcachofa. Voy a hacer una biosolarización y la cantidad que me permite es, imaginemos, de temperatura elevada, de julio a agosto, junio-julio, porque la alcachofa en agosto y hay que trasplantarla, valores de 0,5, 0,6 miligramos de carbono por gramo de suelo. En esos casos, como no se va a alcanzar la masa crítica suficiente para esa fase de anaerobiosis, el proceso de desinfección no funciona. Y por lo tanto, podríamos permitir la aplicación de cantidades superiores para llegar a ese 1 miligramo de carbono por gramo de suelo. Solamente en casos muy contados, y hasta la fecha no hemos autorizado ninguno, permitiríamos eso. Pero ya te comento, Mariluz, que en el nuevo programa de actuación, por indicación imperativo de la Comisión Europea, el 170 es palabra de Dios, intocable. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. Muchas gracias. Francisco José Belmonte. Sí, hola. Bueno, otra pregunta. Vamos a ver. Cuando llegas a un campo, a una finca, vas a hacer balance de nitrógeno y sorprendentemente está el análisis de suelo hecho, está el de estiércol hecho, pero el agricultor ya ha aplicado el estiércol. Entonces, tenemos todos los valores, pero para hacer el balance de nitrógeno lo hacemos como si no lo hubiera aplicado, ponemos todos los datos y la cantidad real de estiércol aplicada. ¿O qué hacemos? Vamos a ver, si llegas Francisco, si llegas a la explotación y seguramente forma parte de esos programas de arrendamiento tan frecuentes del campo de Cartagena y te encuentras con que ha aplicado estiércol, ¿no? Y tiene su análisis de suelo. ¿O tú te refieres a que no tienes el análisis de suelo? No, tenemos análisis de suelo, tenemos análisis de estiércol aplicado, la cantidad aplicada, llega a hacer el balance. Que lo normal es empezar a hacer el balance antes de aplicar el estiércol. Exacto. Pues mira, en ese caso lo primero que tengo que decirte es lo siguiente. La orden de nitrato es de junio del 16. El decreto que aparece por primera vez en el campo de Cartagena es del año 2017. Esto no ha cambiado en nada. Por lo tanto, cuando tú vayas a hacer el balance, tú ya te vas a encontrar una situación, un status quo que ya no puedes tocar. ¿Vale? En este caso, mi recomendación, evidentemente, mentir cero. Es hacer el balance de nitrógeno con tu cultivo real. Y si evidentemente te sale negativo, hacer esa mención en las observaciones. Y decir, porque claro, nosotros vamos a pedir al balance y factura de compraventa de ese estiércol. Es decir, que aquí vamos a controlarlo. Y tú dices, mira, es que mi rento fue posterior o yo me he quedado con la tierra posterior a esta aplicación y yo ya lo tengo que tener así. Lo único que te voy a decir es que, por favor, sean lo más eficiente posible en la producción, porque cuanto mayor seas capaz de producir, más soy capaz de extraer, pero si aún así te sale negativo, pues reflejarlo en el cuaderno. Contrato de arrendamiento posterior a la aplicación de estiércol y ya no me queda margen de maniobra. Lo que sí que te deja es reducir al mínimo la unidad de fertilizante aportada en lo mineral. Pero si aún así te sale negativo, ya te digo, no falses datos ni hagas nada, sino simplemente ponlo en las observaciones y establece criterios de mejora para el siguiente balance. Eso no lo vamos a dar por malo. ¿Vale? Sí, correcto. Entonces, se hace un balance de nitrógeno normal y corriente. Se ponen las extracciones del suelo según el cultivo y el nitrógeno que aplica el estiércol y el nitrógeno que tiene ya el suelo. Correcto. Y se ponen observaciones que nos hemos encontrado en la finca. Sí. Vale. Muchísimas gracias. Nada, faltaría más. Ok, Francisco. Gracias, Francisco. Vale, pues ya no hay nadie más que quiera entrar con el audio. Si te parece, Pedro, atendemos algunas preguntas. Sí. Que han mandado por escrito. Dice la primera, dice, en el caso de casas de semillas, donde no se contabiliza la producción del ensayo, ¿cómo rellenas el campo de toneladas por hectárea? Pues mira, fijaros, que estoy casi seguro que el semillero no es una explotación agrícola. Por lo tanto, las casas productoras de semillas no tienen la obligación de hacer el balance de nitrógeno. ¿Vale? Que lo hagan la consulta por escrito,
que al servicio de nitratos que se lo vamos a responder, pero casi con toda seguridad, ese tipo es, por ejemplo, un campo de golf. Un campo de golf no es una explotación agrícola, por lo tanto, no tiene la obligación de hacer el balance de nitrógeno. En este caso, una casa de semillas que esté haciendo producción de planta madre, pues no tiene que hacer balance de nitrógeno. Lo único que le pedimos es que sigue siendo una empresa auxiliar y que, por lo tanto, haga todo lo que esté en su mano para que la lixiviación o el riesgo de lixiviación de nitratos sea el menos posible. Pero no tiene la obligación de cumplir las medidas adicionales del decreto ley ni del programa de actuación. No es una explotación agrícola. Muy bien. Otra pregunta. Dice, buenas tardes, Pedro. ¿Las cantidades que salen al final son las cantidades que puede aplicar el agricultor durante el ciclo de cultivo, abono y fertilización? Gracias. Exacto. Esas cantidades que te devuelve el sistema al final, en la última hoja, es lo que yo puedo aplicar en forma de fertilizantes inorgánicos. Es decir, cuando vayamos a cualquier control, o vosotros cuando vayáis a hacer, es decir, normalmente cómo se funciona, porque os conozco y soy parte del sistema. Es decir, pues mira, voy a hacer un cultivo de melón y esta van a ser mi programa, mi equilibrio. Pues mira, voy a hacer en lechuga 100 unidades de fertilizantes de nitrógeno, como tengo bastante fósforo Olsen, ¿vale? Que ya hablaremos en una charla de la fertilización fosfórica. Tengo bastante fósforo Olsen, la fertilización fosfórica para la lechuga de fósforo voy a meterle 25 unidades de fertilizantes y en el caso del potasio 140. Ese es mi equilibrio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago mi balance de nitrógeno. Y la cantidad que me salga de nitrógeno la sustituyo por el nitrógeno que yo he establecido como teórico. Y eso es lo que yo podré aplicar con fertilizantes. Y cuando vayamos a un control, es lo que os vamos a pedir en albarana de factura y en registro de que los fertilizantes inorgánicos aplicados satisfacen esa cantidad que te da el balance de nitrógeno y no ese original o teórico de tu historial, ¿vale? Vale. Otra dice, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. En general, los laboratorios están dando ya las unidades en consonancia a esta calculadora. Sí, sí. Es decir, sé que la mayoría han cambiado su expresión de resultado analítico y ya lo expresan conforme a la calculadora, pero si hubiera alguno que no lo hace, he dejado la herramienta. La presentación PDF la voy a dejar, el servicio de formación o la va a facilitar y son esos pequeños cálculos que os podría encontrar. Pero en la medida de lo posible, cuando vayáis a hacer una analítica, decirle al laboratorio que queréis que os exprese las unidades conforme al programa de actuación de la zona vulnerable o el propio decreto ley. Y de esa manera no va a haber ningún problema. Pero si aún así tenéis dudas, no os preocupéis. La pregunta no es imprudente, es la respuesta. Os animo a que hagáis tantas dudas o tantas preguntas como tengáis, porque al final, fijaros, y eso es una respuesta para todos. Ya sabéis que tenemos la selectividad, y la selectividad son los datos. Lo he dicho al principio, lo ha dicho Vicente. Son los datos que el organismo de Cuenca verificará todos los años y cada 4 años mandamos a la comisión. Vamos a hacer la calculadora, vamos a hacer el balance, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa tendencia descendente que ya se ha iniciado sea imparable y que la curva, la pendiente de esa recta, sea cada año más elevada. Muy bien, Pedro. Otra pregunta, dice, no he entendido bien la oligotrofia comentada en la exposición como dato, cuando el otro dato reconocido hasta por la Unión Europea es la eutrofización del Mar Menor. ¿Dónde está el truco? Gracias por la exposición y la respuesta. Bueno, voy a hablar muy poco, del Mar Menor no voy a hablar casi nada, pero de ese dato como no es opinión. Es decir, yo creo que es un mecanismo, un tecnicismo, de una manera de hablar, y cuando ya se forma parte del sistema, el Mar Menor está eutrofizado. Pues eso es falso. Eso es falso. Y los datos lo demuestran. Esa tabla de estado trófico no lo plantea el gobierno de la región de Murcia, no lo hacen los compañeros de la Dirección General del Mar Menor. Es la tabla que propone la Comisión Europea y todos los países de la OCDE. Hay países que establecen criterios distintos y entre los que se pueden incluir el nitrato. Pero en este caso, la mayoría de países utilizamos esa tabla. Pues en esa tabla, a partir de esos parámetros de fósforo, de visibilidad del disco de Secchi, de clorofila, son lo suficientemente sensibles para determinar ese estado trófico. Y en este caso, el único punto donde en algún punto de su control ha dado eutrófico es la estación de control frente a la Rambla del Albujón, a menos de 200 metros de la línea de costa. Ese punto
en algunas de sus medidas ha dado como nivel trófico eutrófico. Pero en la masa completa, con media de 4 años, con lecturas trimestrales, 17 de 21 oligotrófico y 4 mesotrófico. Por lo tanto, no hay duda, el que quiera que lo consulte en internet y haga lo que tenga que hacer. La masa mar menor no está eutrofizada. Todo lo demás es libertad de expresión. Muy bien. Otra pregunta dice, buenas tardes. Lo primero es dar la enhorabuena por la jornada. Mi pregunta es la siguiente. Dice, un cultivo de patata que se hace la preparación de terreno en noviembre de 2019 con la ley 1/2019, se hace la aplicación de abono mineral de fondo en base al balance de fecha de noviembre de 2019. El riego y abonado comienzan en enero de 2020. En esta fecha está en vigor el decreto ley 2/2019. Según este segundo, he superado en fondo el 25% de nitrógeno respecto a las extracciones. Pregunta, dice, ¿cómo se corrige este caso y cómo se justifica? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta brutal y es una pregunta que, como vamos a tener 4 leyes en 4 años, pues es normal. En el campo esto es así, iniciamos con una ley y acabamos con otra. Lo que nunca vamos a sancionar es que una ley derogada, siempre por la ley en vigor. Este agricultor lo ha hecho perfecto. Con la ley 1/2018 ha establecido, siempre y cuando, lo matizo, lo que se haya hecho en el 2019 con la ley 1/18 sea legal y lo que haya hecho un cambio, claro, tu cambio probablemente viene de la siguiente manera. Has hecho una planificación con un coeficiente de extracción mayor y cuando se ha aplicado la ley 2/2019, como el coeficiente de agotamiento de nitratos es mayor y las extracciones son menores, se te ha estrechado y en este caso, no quiero que mientas. Lo tienes que dejar así y conforme la he explicado en la pregunta, que es casi imposible escribirla mejor, lo reflejas así. Dimensioné mi plantación de patata con la ley 1/2018, con un coeficiente, incluso en un control aportas ese balance estimado, pero como han cambiado las reglas de juego a mitad de partido, pues evidentemente no vamos a ser nosotros tan injustos de penalizarte. Y esto no es cuestión de penalizar, esto es cuestión de sentido común y hacer las cosas bien, porque aquí lo que está en juego es el mar menor y nuestra masa subterránea. Entonces, en ese caso, lo aportas y lo tienes en cuenta como aplican medidas correctoras de cara al siguiente programa de actuación. Pero aunque te salga negativo, no hay ningún problema. Bien argumentado, todas las inspecciones se van a hacer todas con criterios agronómicos. Y aquí lo que no se pretende es que se mienta nada. Eso no tiene sentido, porque eso, la mentir, tiene las patas muy cortas. Porque ya os digo, mi hijo le pone el profesor un 10 y luego va a la selectividad y saca un 3, ¿de qué me sirve? Aquí lo único que vale son los datos, lo que ha dicho Vicente. Y esos datos no dependen ni de cada uno de vosotros ni de mí. Depende de un organismo, que es el organismo de Cuenca, que mide escrupulosamente y religiosamente con sus estaciones oficiales de control. Por lo tanto, perfecta la pregunta y la respuesta, justifícalo en tu observación. Muy bien. Pedro, nos quedan 3 preguntas. Si te parece, aunque ya hemos llegado a la hora, ¿las contestamos? Sí, las respondo. Voy a intentar ser más rápido. Tírale, Antonio. Nada, no, sin prisa. Buenas tardes. Dice, ¿dónde se anota el aporte de nitrógeno a través de la fertirrigación? Vale, muy buena. La pregunta es decir, la calculadora de nitrógeno es lo previo a lo que comentaba anteriormente, el equilibrio. A partir de ahí, lo que tiene el nuevo programa de actuación va a llevar un registro de fertilizantes que se podrán rellenar, pero en este lo único que tienes que hacer, pues depende de la empresa. Hay empresas que tienen programas informáticos súper complejos, donde le ponen la cantidad máxima y van restando con cada una de las entradas, y en otro caso tú, pues usted, en este caso, o el agricultor, el que sea, cantidad máxima echar 20 unidades y cada vez que riega y usted abona, descuenta de esos 20 y cuando llega a 0, señores, esto se ha acabado. Por lo tanto, en un control vamos a pedir ese balance de nitrógeno inicial y qué cantidad de fertilizantes inorgánicos ha aplicado. Viene en ese registro y a través de albaranes y facturas de compra. Vale. Otra pregunta dice, buenas tardes. ¿Tenéis previsto hacer un seminario de la aplicación del SIAN para el cálculo de riegos? Bueno, pues estás, Pedro, si quieres. Trasládasela, Antonio, a los compañeros de SIAN y que... Sí.
Vale, quería comentar, bueno, que toda aquella, me apunto esta sugerencia, ¿vale? Para moverla y poder organizarla, si hay bastante interés. Y ya aprovecho para el resto de asistentes, si tienen cualquier otra sugerencia sobre alguna organización de alguna jornada técnica o un webinar, como en este caso, de alguna temática en concreto, les pedimos que nos manden un correo electrónico a la siguiente dirección, que es formación, ¿vale? @carm.es, carm.es, que es el correo del servicio de formación, y desde ahí canalizaríamos y organizaríamos cualquier jornada que ustedes crean que pueda tener interés para el sector, y aquí estaremos encantados de recibir cualquier tipo de sugerencia al respecto. Vale, pues pasamos allá a la última pregunta. Dice, buenas tardes. En el caso de campos experimentales de casas de semillas, en los que se cultivan plantas no para la obtención de semillas, sino para ver la viabilidad de las nuevas variedades, ¿es necesario realizar los balances? Pues prácticamente se había quedado la respuesta como antes, pero en este caso era para producción de planta madre y ahora son campos experimentales. Depende del epígrafe del que se haya dado de alta esa actividad, es o no es. La parte legal no la sé, es decir, que lo único que te recomiendo a la persona que haya escrito es que la traslade al servicio la pregunta con el código de actividad económica de esa empresa, y gustosamente la parte técnica jurídica de esta casa encantada le responderá. En cualquier caso, sí o no, me da igual. Los que dirigen ese campo de ensayo son agrónomos, son ingenieros técnicos agrícolas, y por lo tanto el balance, si no se exige que os sirva de estimación para hacer los cálculos, y creo que nadie quiere aplicar de más, porque cuando además aplicas de más, la morfología y el desarrollo vegetativo de esas lechugas o de la especie que sea se altera, y cualquier agricultor que vaya a tu campo experimental lo único que quiere ver es coherencia con lo que él tiene. Entonces, en ese sentido, a nadie le interesa aplicar más. Y por lo tanto, lo único que te recomiendo es que si no es obligatorio, lo haga a modo de recomendación, y si es obligatorio, pues evidentemente sí. Pero te traslado que depende del epígrafe. Si es una actividad agrícola, sí, pero si no es una actividad agrícola, no. Vale. Bien, pues ya no hay, Pedro, no hay más preguntas al respecto. Entonces tampoco hay nadie que quiera actuar en directo. Entonces, si te parece, pues vamos a dar por finalizada la jornada. Yo quería comentar antes de finalizar, pues bueno, comentar un poco que ha sido un placer la organización de esta jornada. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes, y comentar que estas jornadas han sido financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia, que las ponencias de las anteriores jornadas hemos tenido un problema técnico, pero ya están colgadas en la página web www.sftt.info. Si pinchan ustedes en cada una de las jornadas, hemos añadido un nuevo apartado que se llama Descargas, y ahí ya pueden descargar ustedes la jornada, y en breve colgaremos los vídeos. Enviaremos un correo a todas las personas para que sepan que está el vídeo disponible. Bueno, ya he comentado que cualquier sugerencia ya la pueden remitir al correo de formacion@car.es sobre nuevas jornadas que quieran que organicemos, inquietudes, cualquier cuestión. Estaremos encantados de recibir estas sugerencias. Y comentar también que estamos ya trabajando en un nuevo ciclo de jornadas, sería el segundo ciclo de jornadas en relación a este decreto ley del 2/2019 de la protección integral del Mar Menor, y que esperemos que a finales de junio o a primeros de julio lo tengamos disponible para poder lanzarlo y disfrutar un poco también de estas jornadas con los técnicos o especialistas en el sector en las diferentes materias que se traten. Pues por último, ya agradecer a los tres ponentes que han participado en estas jornadas, a Pedro Fernández Molina, a Francisco Javier Sidrach y a Francisco José Miñano por su tiempo, su dedicación, y sobre todo por compartir con nosotros su conocimiento, ¿vale?, que es un poco objeto de esta jornada. También agradecer a nuestro consejero Antonio Luengo el interés que ha mostrado por la organización de esta jornada y cómo se ha implicado desde el primer momento, así como a nuestro director general Francisco Espejo, los cuales le agradecemos todo el interés mostrado y su participación en esta jornada. Pero ya para finalizar, sobre todo, dar las gracias a todos los asistentes por el interés que han mostrado en esta jornada, lo cual ha provocado un gran contento
una gran satisfacción en todo el equipo que hemos organizado y participado en esta jornada. Y sobre todo agradecer su participación en directo, sus preguntas y todas las sugerencias y encuestas que han cumplimentado. Está claro que estas jornadas no serían nada y no valdrían por nada si no hubiéramos tenido esta aceptación por parte de los asistentes. Por eso, por mi parte, agradecerlo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por toda su participación. Y nada más. Yo, Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Sí, una última palabra. Bueno, gracias a todos. La verdad es que, mira, me encanta hacerla físicamente, pero yo creo que esta metodología de formación va a ser tremendamente compatible con la parte física. Yo creo que esto ha venido para quedarse. El equipo de formación lo ha hecho de genial en un tiempo récord y nos veremos muy pronto porque ya el consejero y el director general ya me han encargado que en el momento que esté publicado el programa de actuación nuevo, que en un único documento estará el decreto ley, el código de buenas prácticas y el programa de actuación, pues tendremos la obligación y la voluntad de hacerlo llegar a todos, no solamente a los agricultores y ganaderos del campo de Cartagena, sino al resto de zonas vulnerables. Así que respirar, cambiamos un poco de aire y muy pronto, Antonio, nos vemos en esta o en otra modalidad de formación. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Antonio.